Yo creo que para nosotros el vino es más arte que negocio. Al final el vino es un producto que genera un sentimiento, como cualquier otra forma de arte. No es un arte estático, sino que una bodega como nosotros, cada añada el producto es un poco diferente. Y refleja un poco lo que pasó en el momento en el que se cultivó esa uva. Se conecta con tu olfato, con tu gusto, con la vista. Tiene un poder de evocación extraordinario. Es la obra vital de mis antepasados, desde mi bisabuelo que con tanto esfuerzo crea algo, ¿no? Y lo continúa tu abuelo, lo continúa tu padre, y yo creo que no es una pregunta que se hace uno, es que no hay pregunta, ¿no? Es algo que hay que continuar. Más aún lo tienes que continuar si eres un amante de lo que produces. Y ese es nuestro caso. Estamos en la aldea de La Portera, que es una aldea de Requena, de la comarca de Requena, y es una aldea que está a 700 metros de altura. La aldea ha ido decreciendo en las últimas décadas, desde los 500 habitantes hace 50 años hasta 150 hoy en día, y es una aldea que está prácticamente dedicada a la agricultura al 100%, principalmente al cultivo de la vid. Tenemos unas 35 hectáreas de viñas, son parcelas pequeñas distribuidas pues, por todo el término de La Portera. Las plantó mi bisabuelo y mi abuelo. Empezaron a plantarlas en la década de los años 20 del siglo pasado. Empezó mi bisabuelo, Nicolás, y luego con la ayuda de sus hijos, mi abuelo Germán y su hermano José, pues siguieron plantando viñas muy poco a poco. Como son vides muy antiguas, están entre 80 y 100 años desde que se plantaron, todas las viñas lo que hemos hecho ha sido restaurarlas en la medida en que hemos podido, replantar las cepas que se habían perdido para cubrir los huecos y que vayan haciendo camino para mantener esa vejez. En aquella época adquirían terrenos a través de rento, que lo que era es que básicamente plantaban o arrancaban un trozo de monte y plantaban viña para el propietario de la mayor parte de los terrenos que había en la aldea, y a cambio, pues, en lugar de pagarles en moneda, les pagaban con tierra. A nivel de productividad a lo mejor no es ideal, ¿no? Porque al final es mejor tener un terreno muy grande para producir mucho, pero a nivel de calidad de producción es muy interesante tener las tierras muy parceladas. Primero tenemos diferentes tipos de suelo, diferente inclinación, diferente orientación al sol. Con este tipo de cultivo conseguimos contener en el vino unos valores que son primarios, que son los que le da el terreno, la hierba, el monte que está cerca, todo eso que nos parece que no da muchos aromas, pero en la piel de la uva se van impregnando los aromas del romero, del espliego, de todas las hierbas que hay alrededor, porque estamos, en todos los casos, estamos bastante rodeados de monte. Nosotros cultivamos las viñas igual que se cultivaban hace 100 años, cuando se plantaron.
Se cultivan en vaso, no están en parradas, que es la forma tradicional de cultivarlas. La producción en vaso normalmente tiene menos rendimiento, menos producción, requiere más cuidado, pero la calidad del fruto, primero la cantidad es menor y la calidad es mejor. Nacimos en una aldea, en La Portera, una aldea pequeña que todo el mundo es viticultor y siempre pues hacer los trabajos que hacíamos de vendimia y tal, siempre íbamos. Siempre he estado en el tema del vino. En cada casa había una bodega. Una bodega era un trullo que llamaban donde se hacía la maceración de la uva y depósitos donde se guardaba el vino. Desde acordándome yo siempre, y mis suegros también, toda la vida agricultores. Siempre aquí en la aldea siempre ha sido lo mismo. La gente mayor trabajar en las viñas y viene la vendimia a vendimiar y toda la vida. Yo recuerdo de pequeño levantarme por la noche y irme con mi padre a la bodega, porque por la noche hacían un trabajo que actualmente lo hacemos de otra forma, pero que para la maceración del vino, la importancia que tenía era, para el color del vino, era mezclar. Pero antiguamente lo que hacían era que lo regaban y a su vez lo que hacían era pincharlo con unos ganchos que tenían unos pinchos en plan de uña, se metía y se iban metiendo la pasta, la iban hundiendo dentro del líquido. Me acuerdo de pequeño de estar sentado en el trullo al lado de mi padre viendo cómo hacía este pinchazo de la uva. ¿Esta? ¿La quieres cortar tú? Tú también. Aquí más, acércate. Ahí. A mí la familia me ha proporcionado los mejores momentos, y tanto en el trabajo como en el descanso, ¿no? Pero sí, con la familia yo creo que no hay nunca problemas. Como dice mi madre, la familia te empeña pero nunca te despeña. La principal variedad que cultivamos es la Bobal, y la Bobal fue una variedad que se estableció aquí ya hace más de 100 años, y esa variedad fue la que mejores frutos dio en medio de las condiciones de clima extremo que llegamos a tener aquí, con veranos hipercalurosos y muy secos, inviernos muy fríos. Es una variedad con mucho vigor. Lo que tenemos que tener cuidado siempre es que el portainjerto que se adapte a la zona donde se puso y procurar que no sean de mucha rentabilidad en el caso de la producción. Lo que la Bobal requiere es controlar un poco la producción, y de ahí que tener una viña vieja sea todavía más importante si cabe con la Bobal, porque las viñas viejas producen menos cantidad y mejor calidad. La vendimia para nosotros, como para cada agricultor, es el momento más importante de todo el año. Es el momento en el que recoges los frutos de tu trabajo. Primero es un periodo muy duro porque es un trabajo físico muy demandante, pero al mismo tiempo puede ser muy recompensante cuando la cosecha es buena. Participamos toda la familia. Nosotros, pues, los hermanos tomamos vacaciones, venimos a hacer la vendimia. Empezamos muy pronto, con la salida del sol, y básicamente lo hacemos todo manual, porque es la mejor manera de poder seleccionar los frutos que nos interesan. Somos en estos momentos la única familia que aquí en la aldea cultivamos las cepas en vaso y hacemos la vendimia manual. Haya hecho el trabajo que haya hecho, siempre he ido a vendimiar, aunque no hayan sido todos los días, pero sí que los sábados, los domingos y los festivos siempre he ido a vendimiar, siempre. Y mis hijos, si no estaban estudiando, también.
recolección manual es la norma en los vinos de alta calidad. Es muy difícil hacer un vino de alta calidad si no lo vendimos manualmente. Lo hacemos en cajas para que la uva no se dañe antes de llegar a la bodega y no comience a fermentar. Nosotros en lo que nos diferenciamos de muchas bodegas es en el mimo que ponemos en esa selección de la uva, en el esfuerzo, porque realmente descartamos muchísimas uvas, lo cual tiene un costo de trabajo y un costo de producto. Mucha gente en la industria dice, y yo creo que es totalmente cierto, que un vino solo puede ser tan bueno como era la uva, nunca va a ser mejor. Si acaso puede ser peor de lo que era la uva, ¿no? Entonces este es el punto clave para hacer un buen vino. Y recoger las uvas adecuadas es lo más importante. Cuando vamos a vendimiar lo que intentamos es que no haya ni un solo grano en mal estado que entre en el depósito. Y posteriormente ya pasamos a la máquina donde se va a despalillar la uva, vamos a separar el grano del raspón y vamos a elaborar solamente el grano de la uva. Una vez está en el depósito, lo que hacemos es una maceración en frío de varios días. Bajamos la temperatura de ese depósito por debajo de los 15 grados, 12 grados, y ahí lo que hacemos es tenerla una semana, 10 días macerando en frío. Entonces ahí empezamos a extraer todos los aromas y las propiedades que la uva lleva en la piel. Y una vez creemos que ya está lista, lo que hacemos es quitamos el frío y entonces la fermentación arranca automáticamente. Y luego, cuando termina la primera fermentación, lo que hacemos es la segunda fermentación aloláctica, que siempre la hacemos, y esa es la fermentación que convierte el ácido málico en ácido láctico, y esa fermentación la hacemos ya en barricas de roble. Queremos hacer algo muy bien, ¿y qué haces cuando quieres hacer algo muy bien? Buscas lo mejor que puedes encontrar para hacerlo. Y nosotros creemos que la mejor crianza se da en barricas de roble francés, de grano fino en nuestro caso. Hemos quitado los sólidos, pero queda todavía un sedimento que tiene mucho del color, de los aromas y del sabor del grano. Entonces lo que hacemos es dejar el vino con ese sedimento en la barrica y la vamos rotando. Semanalmente la rotamos 180 grados para que siempre esté en movimiento y en contacto con esas lías, que es como llamamos a ese sedimento. Pasado ese periodo de 12 o 15 meses, el vino creemos que está listo para embotellar, hacemos las últimas catas, entonces hacemos la mezcla óptima y ya lo preparamos para el embotellado. No, pues realmente lo elegimos porque combina un poco los dos apellidos de mi abuelo, que son Ramos y Novella, entonces no por Novella y Os por Ramos, y sonaba un poco a algo de nuevo, porque realmente es un nuevo giro en la historia familiar hacer un producto como este. Cuando en el pasado, cuando mis antepasados plantaron las viñas, no tenían los medios para hacer un producto de este tipo, ¿no? Históricamente la zona ha sido una zona de cultivo de viñedo y de producción de vinos desde hace miles de años. Hay yacimientos arqueológicos que tienen más de 2000 años en Requena. Y eso significa algo. Cuando un cultivo se ha dado por miles de años en una zona es porque esa zona es idónea para ese cultivo. Realmente en calidad no tenemos, yo creo que no hay nada que mediar en ninguna otra región del mundo. Venir a una cata en bodegas nuevas pues es una experiencia que va más allá de la descripción del vino. Es pues conectar con esa parte emocional de las personas que lo hacen posible. La persona que está por la mañana en la viña, que ha estado por la tarde trabajando en la bodega, te lo puede contar. Es una bodega pequeña que todo se hace con mucho cariño porque ha sido la ilusión en nuestra vida siempre de poder elaborar nuestro propio vino y pues una cosa familiar
con uvas buenas de nuestras viñas antiguas, no una cosa industrializada, sino una cosa muy familiar. Las viñas hay que trabajarlas todo el año, cuidarlas para que luego saquen buena uva y a su vez buen vino, y es mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero vale la pena, te compensa. Ha llegado el momento tan esperado. Vamos a catar los dos vinos. El primero es Labor de Sol y es un vino de Bobal. Habéis visto la explicación, así que os voy a servir para que lo probéis y hacemos la cata comentada. En una cata pues te pueden dar unas guías, pero también te puedes acercar al vino sin saber nada del vino y disfrutar de él. Es como escuchar a Beethoven, no hace falta saber música para disfrutarlo. Y con el vino pasa lo mismo. Creo que es nuestro afán por la búsqueda de la perfección. Siempre queremos tener un vino que sea lo mejor de lo mejor, ¿no? Ya hemos hablado de que tenemos muchas viñas y solamente utilizamos el 10% para producir estos vinos. Y ya dentro de ese 10%, lo que hacemos es todos los años vemos, ¿no?, los depósitos que tenemos, que vienen de diferentes parcelas. Lo que hacemos es designamos, este es el que más nos gusta y este es el segundo que más nos gusta, ¿no? Lo que hacemos con el que más nos gusta es una crianza un poco mayor en roble y lo preparamos para que sea un vino más longevo y con un poco más de madera. Y el otro vino lo que hacemos es que es un vino que le vamos a poner menos madera y va a ser un vino de un perfil un poco más joven, aunque sea de la misma edad, pero donde va a ser un poco más la fruta, va a tener más protagonismo. La inspiración del nombre fue más que nada relacionada con el trabajo de la viña y sobre todo el trabajo tan duro que hicieron nuestros antepasados plantando la viña y cultivándola, cuando pues, hoy en día tenemos tractores y máquinas para plantar una viña, pero antiguamente el trabajo era mucho más duro, más manual. Un poco en recuerdo de ese trabajo tan duro que hacían bajo el sol siempre, salió el nombre de labor de sol, ¿no? Porque es una labor que haces bajo el sol. Quisimos buscar esa dualidad del sol y la luna, porque el vino tiene esos dos componentes, que es el trabajo que cuesta hacerlo, porque es uno de los productos que más sacrificios requieren, pero luego está la parte de la recompensa, que es el placer que da tomar ese producto, que es un producto vivo, porque el vino es un producto que sigue vivo, que sigue evolucionando, y cada vez que abres una botella, dependiendo de en qué momento que estás celebrando, con quién estás, cómo es el día, te va a sugerir una emoción diferente, y eso es lo que nos hace no poder hacer otra cosa.